recibimos aquí en el estudio de Camacuá Diario a la compañera Alicia Jaime, una amiga de la casa de AEBU porque ha trabajado muchos años aquí en el Jardín Extensión Escolar, ha sido una de las maestras fundadoras del jardín y hoy nos viene a visitar en realidad como escritora porque va a presentar un libro la semana que viene aquí en AEBU, en la Sala Camacuá, que se llama El silencio de las orillas, que tiene que ver con historias de la época de la dictadura, de su tierra natal, que es Carmelo. Y para adentrarnos un poquito en lo que ha sido todo este proceso del libro, sobre la presentación del martes que viene y también sobre todo su vínculo aquí con el sindicato, vamos a charlar un rato con Alicia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer recibirte. Decía que eras maestra fundadora del jardín. Sí. Estamos hablando del año 74. ¿Qué recordás de aquellos inicios del jardín? Porque el año pasado hicimos un ciclo de entrevistas, entonces lo tenemos muy fresco de cómo fue la fundación del jardín, esos primeros años en dictadura del jardín, que seguro deben haber sido fuertes. Bueno, mi vida me ha tocado vivir experiencias muy de mucha ruptura y de mucho crecimiento, ¿no? Yo vine a Montevideo con 20 años y me encontré con un Montevideo totalmente convulsionado. Me recibí de maestra acá y AEBU en el año 74 funda o inaugura un jardín, pero prácticamente de cero, vamos a decir. Que lo fuimos armando entre todas las que participábamos de eso. En realidad, yo, experiencia, nada. No tenía nada, tenía 22 años, recién me había recibido, había hecho algunas suplencias en Canelones, porque maestra común, de escuela común. Y bueno, me llamaron, me dieron la posibilidad de trabajar acá y yo dije, bienvenido, muchísimas gracias, porque realmente yo tenía 2 niños chicos y hacía un año que había quedado viuda, porque en la huelga general había matado a mi compañero. Es decir, que estaba sin trabajo y para mí fue como pero no solamente por el trabajo, que sí, recontra importante para mantener a mis, incluso porque mis hijos venían conmigo también, porque eran pequeños, prácticamente hacían en guardería, el horario extendido, y como ahora tiene este nombre, y me sentí feliz de poder venir con ellos. Y yo tenía toda la tristeza del nuevo hogar, de estar de A3, de empezar una vida de A3, y muy joven, porque mi familia vivía en Carmelo, ¿viste? Yo tengo ese vínculo con Carmelo muy, muy arraigado, porque no dejé de ir nunca. Y ahí acá un poco explica lo que me pasaba cuando iba a Carmelo y veía aquello tan distinto a lo de acá. Y bueno, yo creo que acá encontré, digamos, la casa que yo necesitaba. Encontré las compañeras muy dispuestas a dar, muy dispuestas a brindarse, muy dispuestas a compartir, a enseñar. Estábamos todas prácticamente con una nueva experiencia, frente a una nueva experiencia, que a la vez nos comprometíamos a hacer lo mejor posible todo eso. Cada uno aportaba desde el lugar que estaba, que tenía, que había transcurrido en su vida. Yo creo que la mayor tendría 30 años, una cosa así. Uno parecía que era mucho mayor, pero era 30 años, ¿no? Realmente lo mirás ahora y son jóvenes, ¿no? Pero en aquel momento, no sé, crecíamos más rápido. No sé. Y ahora, casi 50 años después, te recibimos aquí como escritora. No sé si eso alguna vez fue tu sueño o si ya desde esa época ya estabas escribiendo cosas por la tuya o cómo ha sido ese proceso que te lleva a editar tu primer libro individual con tu nombre y apellido en la tapa. Exacto, lo veo y digo, soy yo. Realmente no, a mí siempre me gustó el tema de la literatura, la escritura. Tengo cierta capacidad, vamos a llamarle talento para poder escribir, soy bastante observadora y me gusta mucho no ser fantástica. La verdad que la novela fantástica no la manejo bien, pero sí me gusta mucho escribir. Incluso cuando estábamos en la guardería como experiencia, teníamos una murga y cantábamos, y la que hacía los versitos entre 3 o 4 era yo. Ya tenía esa experiencia, digamos. Pero me gustó mucho más escribir otras cosas, otras vivencias, otros relatos que publiqué en algunas revistas, una en España, otra en México.
Es decir, publiqué en revistas, pero a la vez yo ya no tenía mucho tiempo de escribir, porque trabajaba bastante. Después cuando me jubilé, ahí bueno, tenía un poco más de tiempo, pero me embarqué en proyectos, trabajé en La Teja, en el auto de La Teja con un proyecto, después en formación docente. Como que la docencia me siguió bastante y lleva su tiempo. Me recibí de licenciado, no, eso fue antes de jubilar. Pero es decir, todo eso de alguna manera lo manejé. Y quedó esa materia pendiente, el sentarme a escribir. Por más que yo hacía relatos cortos, dije, no, tengo que hacer algo mucho más contundente. Y bueno, se dio esta posibilidad, me ayudaron mucho los compañeros que tenía, los amigos, compañeros de la escuela, del liceo. Bueno, lindísimo fue esto, realmente fue una experiencia muy linda. Y El libro se llama, para ya entrar en él concretamente, El silencio de las orillas. Está escrito en primera persona, ahí vos te pones totalmente como sos en el libro. Sí. Y es una serie de entrevistas con habitantes de Carmelo que vivieron de una manera muy de cerca la dictadura. ¿Cómo fue esa decisión de meterte en un tema que para vos es delicado, si se quiere, y también con la gente de tu pueblo? Exactamente. Mira, en realidad, cuando yo me empecé a idear este proyecto, yo estaba haciendo cursos. Con el tema de la pandemia empecé a hacer cursos y ya venía de antes haciéndolos. La pandemia fue, digamos, el que me mantuvo en mi casa y que me mantuvo haciendo más, incluso hice con un colombiano, y como que me abrí mucho al trabajo en Zoom, ¿no? Y trabajé mucho con Courtoisi, que es un escritor uruguayo, que no ha editado, creo, en Uruguay, pero trabaja muy, muy bien y te crea esa confianza en vos mismo de que podés hacerlo, ¿no? Eso a él le agradezco ese aporte para mí. Entonces empecé a escribir. Si yo puedo hacerlo bien, pensé, ¿viste? Como que te vas como descubriendo, ¿no? Cuando dedicas tiempo a eso. Entonces yo dije, ¿podría hacer una novela con esto? Después me puse a pensar, pero es una locura hacer una novela. Tengo que elegir personajes ficticios, conseguir datos de distintos testigos. Yo no tengo ni medios económicos ni posibilidades de andar buscando testimonios verídicos, porque también después tenés que cotejar de que sean reales, ¿no? Si quiero hacer una novela, una historia novelada, ¿no? Entonces ahí empecé a pensarlo un poquito más. Y un día lo converso con dos amigos, una pareja que había sido compañero de clase, el que hizo este dibujo, el que hizo el dibujo de la tapa. Uh-huh. Y me dice, digo, vos ando con ganas de escribir algo sobre ustedes, sobre los que quedaron acá en Carmelo, porque claro, yo me había ido en ese momento. Y bueno, dice, mira, yo te puedo pasar los teléfonos. Me pasó una cantidad de teléfonos, me contacté con ellos. Y ahí la propuesta empezó a ser como que cada uno hiciera su relato. Cada uno relatara cómo fue su juventud en Carmelo en los años 60 y pico, 70. Y cada uno lo relató con su voz. Lo relató como lo vivió. Y vas a ver que hay 12 relatos, y a veces nos reímos porque son los 12 apóstoles. Bueno, mi hija se bromea mucho diciendo que bueno, te falta el vinito que vamos a traer de Carmelo y el pan y hacer la última cena. Claro, y vos sos Jesús. Yo soy Jesús. No, realmente de esa parte cómica. Pero yo ya la venía pensando, ella me la reafirmó. Y bueno, fue muy lindo. Realmente me llevó mucho tiempo, porque las entrevistas eran en Carmelo. Yo tenía que coordinar con la persona, explicarlo de qué se trataba. Y ahí fui ideando que yo era como la que unía los relatos, pero no era la que se metía en los relatos. Es decir, un poco le dejaba hablar a cada uno que contara con su voz lo que él había vivido en esa época, cuando su juventud, con su adolescencia, su juventud. Ahí sentís muchas cosas, mucho necesidad de abrazar a la gente, de contenerla, de decirle, bueno, qué tremendo. Porque yo tenía idea de que en Carmelo pasaban cosas muy difíciles, porque iba todos los años a la casa de mi abuela, a la casa de mi tía,
Bueno, mi padre también estaba, pero ya tenía otros problemas. Mi madre murió cuando yo era muy chica, o sea que también tenía bastante soledad de afectos. Bueno, pero iba y veía que todo el mundo callado, nadie hablaba nada. Pasaba, en una noche se llevaron 70 muchachos presos, en Carmelo, que son 15.000, nadie habló del tema, ¿no? En el 74 estamos hablando, ¿eh? Fue tremendo eso. Entonces todo eso aparece acá, de alguna manera el que lo capta, el que lo lee lo va a captar, ¿no? Claro. ¿Vos conocías a todas las personas con las que hablaste o ya las conocías de antes o algunas las conociste por el libro, te pasaron el contacto y ahí los conociste? Mira, uno fue profesor mío del instituto, un profesor de esos excelentes, que claro, ese fue el mayor que entrevisté, el que tenía más años. Que tampoco, él no estuvo preso, pero fue destituido, que también fue otro de los males de la dictadura, ¿no? Todo aquel que pensaba mucho, claro, lo sacaban del cargo. Ese fue... si algunos ya los conocías de antes, bueno, como la mayoría sí, o si no los conocía personalmente, los conocías de nombre, ¿no? Porque en Carmen nos conocemos todos, ¿no? Pero me interesó muchísimo después a los muchachos que fueron llevados detenidos el 26 de febrero del 74, en la racia última que hicieron, que se llevaron 70 muchachos. Ahí es donde muere Aldo Perrini, que es el famoso heladero de Carmelo, que hay un documental sobre él. A muchos, casi todos los que entrevisté pertenecieron a ese momento. Y algunos pudieron irse al exilio antes de ser llevados presos. Hay una variedad, es decir, no hay una sola mirada. Claro. Incluso, a mí a veces se me ocurren cosas y busco hasta que las encuentro, que había un señor que pasaba a las personas que estaban requeridas en lancha, porque ahí el tema de ¿por qué el silencio de las dos orillas? Porque ahí había toda una comunicación con Argentina. Iban a las islas del Delta, ahí eran llevados, después llegaban a Buenos Aires y los pasaban en lanchas, porque es muy angosto el río en esa parte, hay mucha isla. Y no pude, ese señor que ya era mayor, ya falleció hace mucho tiempo, y la hija prácticamente fue la que narró la historia. Y ella se quería ir para el presente, le digo, no, como que yo trataba de evocar la historia, porque lo que quería era ubicarla en ese momento, ¿no? Claro. Fue muy rico ese aporte, ¿no? Fue distinto al de los demás. Claro. Pero muy interesante. El libro va a estar acá en la biblioteca de AEBU. Sí, por supuesto. Y se va a presentar el martes que viene, que es martes 13, a las 19 horas, en la sala de AEBU, en la sala Camacuá. Exacto. Contanos un poco sobre lo que va a ser esa presentación, quiénes van a estar, en qué va a consistir. Bueno, la presentación va a ser a las 19, como dijiste. Vamos a estar presentándolo Esteban Núñez, que fue un trabajador de AEBU, allá en los años, te digo que no me acuerdo, no se lo pregunté tampoco, porque fueron tantos los años desde el 74, te das cuenta, andaba por los 80, capaz que estoy diciendo mal, te digo, pero yo sé que fui maestra de su hija, y como que ya viste que éramos familia prácticamente, ¿no? Creo que él tuvo que después irse, dejó de trabajar acá. Esteban es muy querido, una persona muy, muy querida y la otra, él me olvidaba de decir, Esteban va a ubicar históricamente el momento que se estaba viviendo, cómo vivíamos en ese momento. Él tiene mucho, digamos, mucho sindicalismo encima, ¿no? Sabe mucho de lo que pasaba y mucha capacidad para poder expresarlo, haciendo una síntesis, porque tampoco podemos aburrir a la gente que viene, ¿no? Un martes 13. Después pienso hablar yo algo de lo que es el libro, qué me motivó, todo esto que de alguna manera lo haré más Winsip todavía en la sala, ¿no? Porque hay tanta cosa para decir, hay tanta cosa para agradecer, hay tanta cosa, que no alcanza en 15 minutos. Bueno, en 15, Tal cual. Y después Susana de León, que fue la profesora de francés de la guardería, que entró a trabajar en el 76. Susana va a hablar de
va a tomar algunos fragmentos, algunos párrafos que los va a leer. Ella es narradora oral, Es narradora, o sea que sí, la es conozco. perfecta para eso. Por eso yo pensé, es lo ideal, aparte atravesamos todo ese periodo juntas, con hijos chicos y todo ese tipo de... Éramos no sé, mejor que hermanas. Y como, yo qué sé. Y hay mucho reconocimiento. Y ella me estimula montones, yo la estimulo muchísimo a ella como narradora. Yo escribo y a veces ella lee algunos cuentos míos y bueno. Qué interesante. Bueno, Alicia, sí. ¿Sigo o no? ¿Cómo? ¿Sigo? Sí. Porque después va a estar Andrés Estañaro. Ajá. Con sus canciones. Ah, bien. Sí, 4 o 5, 3 o 4, no sé cómo va a ser, pero va a estar él. Y luego va a haber un brindis, pero con vinitos de Carmelo. Qué bueno. Los vinos CIS, que también fueron gente que estuvo también muy comprometida. No fue una bodega de gran escala, sino una bodega pequeña, pero que hasta ahora se mantiene, ¿no? Vino reserva. Y unos quesos de Colonia. Completo va a ser esto. Y después, bueno, la venta del libro. Totalmente. Lo de la venta lo digo porque me gustaría que algunos se llevaran algo, porque sería bueno. Que esto despertar. Es una historia poco conocida. Aparte, es una historia que no fue muy relatada. Yo creo que nadie la conoce. En los libros, en los medios, entonces está muy interesante. Y sabes una cosa que también lo hablábamos con unos brasileros, que el Plan Cóndor, que es lo que atraviesa este libro, el tema del Plan Cóndor, atraviesa este libro, fue en el lugar donde más claramente se aplicó. Fue elegido, incluso algunos de los entrevistados hablan el famoso Plan Cóndor en Carmelo, como que el cóndor cayó de picada para Carmelo, ¿no? Y destruyó el objetivo de destruir familias, de separar gente, de dividir en dos la población, lo logró perfectamente. Y bueno, lo que yo quiero hacer es aportar un poco a que se dé de nuevo esa unidad que había con los trabajadores. Hay muy pocos trabajadores. Claro, los trabajadores eran en el puerto. Por eso también el tema de las orillas. Claro. Los 800 trabajadores que tenía Marco Pell, el varadero, todos salían del puerto. El agua era el motor de vida de Carmelo, ¿no? Y bueno, ahora está todo más quieto. Hay buenos deportistas también, que también está destacado en el libro, que salieron de remeros. Y bueno. Muchas gracias, Alicia, por este rato. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Y va a ser un placer acompañar ese martes entonces. Bueno, te esperamos. Seguimos con más Camacuá Diario, ya volvemos.